El salón entero se quedó en silencio. El mariachi se detuvo en seco. Los meseros se miraron entre sí sin saber si seguir sirviendo, y la mirada de mi esposa se llenó de lágrimas. Todos los invitados habían oído lo que él dijo. Pero yo solo me quedé ahí, de pie, con las manos llenas de polvo y el corazón hecho pedazos. Lo que hice después, nadie lo vio venir. Mi nombre es don Ernesto Ramírez. Tengo 72 años, y llevo más de 5 décadas con las manos partidas por el trabajo. Cemento, arena, ladrillos, los conozco mejor que a mí mismo. Y aunque el cuerpo me pesa y la espalda ya no responde como antes, nunca me quejé, porque todo lo hice por mi familia. Ese día, el día de la boda de mi único hijo, fue la primera vez que sentí que todo lo que había sacrificado no valía nada. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y deja en los comentarios de qué ciudad nos estás escuchando. Esta no es una historia fácil de contar, pero si te quedas hasta el final, te prometo que lo que pasó después te dejará con la boca abierta, porque no todo termina como uno espera. A veces, lo que parece una tragedia es en realidad el comienzo de la verdadera paz. A mi hijo le di todo. Desde el momento en que nació, juré que iba a trabajar el doble, el triple si era necesario, para que nunca pasara las penas que yo pasé. Yo crecí sin padre, con una madre enferma que limpiaba casas para que yo pudiera estudiar. Pero la escuela nunca fue para mí. A los 11 años, ya estaba ayudando en construcciones, cargando cubetas más grandes que yo. Con el tiempo, me hice maestro albañil. Me gané el respeto a punta de sudor, y logré comprar una casa modesta donde forme mi familia. Mi hijo, el único que tuvimos con Rosa, fue mi mayor orgullo. Se llamaba Andrés. Desde niño mostró ser inteligente, despierto, con unas ganas de comerse el mundo que a mí me llenaban de esperanza. Recuerdo que cuando tenía 8 años, me esperaba en la puerta cada tarde. Yo llegaba cansado, con la camisa empapada de sudor, y él me abrazaba sin importarle el polvo. Me decía, «Hoy pusiste muchos ladrillos, ¿papá?» Y yo le respondía, «Sí, hijo, cada ladrillo es para que tú tengas un futuro mejor». Lo metimos en buena escuela. Rosa planchaba ajeno, yo hacía turnos dobles. Le compramos libros, ropa bonita, y cuando entró a la universidad, casi se me salieron las lágrimas. Fue el primer Ramírez en pisar una. Nunca me quejé del trabajo, ni cuando se me partían los dedos en invierno, ni cuando me fracturé una costilla y seguí cargando mezcla, porque yo sabía que lo hacía por él. Años después, cuando trajo a su novia a casa, yo ya estaba viejo, con el pelo blanco y la espalda vencida. Pero aún podía trabajar. Me pidió ayuda para la boda. «Papá, tú sabes que esto es importante para mí», me dijo. Y claro, sin pensarlo, tomé mis ahorros de toda la vida, lo que tenía guardado incluso para emergencias médicas, y le pagué todo: el salón, la comida, la música. Yo no necesitaba reconocimiento. Con verlo feliz me bastaba. El día de la boda llegó. Me puse mi mejor traje. No era nuevo, pero estaba limpio. Rosa me alisó el cuello con ternura y me dijo, «Hoy es un día grande, Ernesto». Y lo era, o eso creía. Llegamos temprano. Yo me aseguré de que todo estuviera en orden. Ayudé a montar unas sillas que faltaban. Incluso barrí el área de la recepción cuando vi tierra en el piso. No me importó ensuciarme. Era para él. Pero entonces sucedió. Una de las amigas de la novia le preguntó algo a Andrés. No sé exactamente qué fue, algo sobre mí, creo. Y él, sin saber que yo estaba justo detrás, se rió y dijo, «Es que mi papá huele a cemento. Siempre está sucio. Parece que viene de una obra». Todos rieron. Ella, sus amigos, incluso la novia. Y él no se dio cuenta que yo lo escuché. Mi corazón se detuvo. No por la frase, sino por la forma en que lo dijo, como si yo le diera vergüenza, como si todos esos años de sacrificio fueran una carga para él. Me quedé quieto, en silencio, mirando el mantel blanco lleno de flores. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Cuando me miró, se dio cuenta. Lo supe porque su sonrisa desapareció. «Papá, no era para que lo oyeras», dijo,
sin mucho remordimiento. Levanté la cabeza, lo miré firme, y le dije, no te preocupes, no vas a tener que volver a olerme nunca más. Me acerqué al encargado del evento, cancelé todo. Pedí que devolvieran el dinero restante. Caminé hasta la salida. Rosa vino corriendo, me tomó del brazo. Ernesto, ¿qué haces? Me voy, Rosa. Se acabó. Y me fui. Pero lo que hice después fue aún más inesperado. No miré atrás. Mientras me alejaba del salón, escuchaba voces alteradas, pasos corriendo, algunos gritos apagados, pero no me detuve. Sentí que si me quedaba un segundo más, me iba a desmoronar. Y yo no podía darme ese lujo. No enfrente de ellos. No después de todo lo que había pasado. Tomé el primer taxi que encontré. Me senté, cerré la puerta sin decir una palabra y cuando el conductor me preguntó a dónde íbamos, lo único que pude responder fue, maneje, solo maneje. Llevaba todavía puesta la chaqueta del traje, pero ya estaba arrugada, con polvo en las mangas y sudor en la espalda. Mis manos temblaban. No sé si de rabia, de tristeza o de esa mezcla espesa de todo eso que uno ya no sabe cómo nombrar cuando tiene más de 70 años. El taxista no dijo nada más. Puso la radio bajita y dejamos que el silencio hablara por nosotros durante un buen rato. En algún momento me atreví a mirar mis manos. Las vi como si no fueran mías, llenas de callos, de pequeñas cicatrices que el cemento fue dejando con los años, de grietas que nunca sanaron del todo. Y pensé, estas manos construyeron la vida de mi hijo, y ahora él las desprecia. Le pedí al taxista que me dejara cerca de un viejo parque donde solía ir cuando era joven, antes de casarme. Un lugar tranquilo, con árboles grandes, bancos de hierro despintados y una fuente que casi nunca funcionaba. Me bajé, le pagué y me senté solo, mirando cómo el sol caía entre las ramas. Y ahí, sin nadie que me viera, lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió mi madre. No por coraje, ni por vergüenza. Lloré porque entendí algo que me partió el alma. Había criado a mi hijo para que fuera alguien mejor que yo, pero en el camino lo hice olvidar de dónde venía. Ese día no volví a casa. Apagué el celular. Rosa me llamó más de 20 veces. Andrés, solo una. Y no dejó mensaje. Como si no supiera qué decir. Caminé toda la noche. Me metí en un hostal barato y dormí mal. Al día siguiente, me levanté con dolor en todo el cuerpo y el corazón igual de roto. Pero tenía una decisión tomada. Ya no había marcha atrás. Volví a casa al tercer día, cuando ya nadie me esperaba. Rosa estaba sentada en la cocina, con los ojos hinchados y una taza de café frío entre las manos. ¿Dónde estabas, Ernesto? Me tenías con el alma en un hilo. Me acerqué, le tomé la mano con ternura y le dije, ya no voy a cargar más este peso. Me voy, Rosa, a un lugar donde pueda terminar mis días en paz. Ella no entendía. Me miraba confundida, dolida, como si yo fuera un extraño. Pero sabía, en el fondo, que esa decisión no era nueva, que yo llevaba años mordiéndome las palabras, aguantando humillaciones pequeñas que solo los padres notan, hasta que esa última gota lo rebalsó todo. Guardé mis cosas en silencio. Solo lo esencial. Un par de mudas, mi radio vieja, unas fotos en blanco y negro, y el diario donde anotaba mis cuentas. Dejé todo lo demás, hasta el dinero que me habían devuelto del salón. Andrés vino esa tarde. Entró sin tocar, con el rostro serio, sin rastro de arrepentimiento en los ojos. «Papá, ¿en serio hiciste eso? ¿Cancelaste mi boda por una broma?» Lo miré largo. «Tranquilo», y le respondí. «No fue una broma, Andrés. Fue tu verdad disfrazada de risa. Y yo no puedo seguir siendo parte de una vida donde lo que soy da vergüenza. Pero, te pasaste. ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en ese día? ¿Y tú sabes cuántos años me dejé el alma para que tú llegaras hasta aquí?» Se hizo el silencio. Uno espeso, incómodo, como un muro entre los dos. Un muro que, irónicamente, ni yo podría derribar. Entonces, ¿qué? ¿Te vas? ¿Me vas a dejar así?, dijo, ya con la voz alzando. Sí, me voy, pero no te dejo. Tú me soltaste primero, hijo. El día que preferiste encajar en un salón que honrar a quien te trajo hasta él. Se fue sin despedirse. Rosa lloró esa noche como si fuera un velorio. Y en cierto modo, lo era. Era el entierro de un vínculo que creíamos indestructible. Pero la vida me enseñó que hasta las estructuras más firmes pueden venirse abajo si se olvidan de sus cimientos. Tomé un bus al norte, un pueblo tranquilo donde nadie me conocía.
Renté una pieza pequeña cerca del río. Y ahí empecé de nuevo. No necesitaba mucho. Solo silencio, aire fresco y la paz que me había sido negada por tanto tiempo. No quería odio. No guardaba rencor. Solo necesitaba desaparecer. Porque hay heridas que no sanan con abrazos, ni con disculpas, ni con tiempo. Y lo más duro fue aceptar eso. Que a veces el amor no basta. Los primeros días en el nuevo pueblo fueron extraños. Sentía que mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma seguía vagando por los pasillos de aquella casa que dejé atrás. Por las risas apagadas de un hijo que alguna vez me llamó héroe. Por las paredes que ayudé a levantar. Por las fotos colgadas que ya no volvería a ver. Me alquilé un cuarto en una pensión sencilla, atendida por una señora viuda que me recordó mucho a mi madre. Se llamaba Elvira, tenía cerca de 80 años, y caminaba lento, arrastrando las pantuflas como quien arrastra también los recuerdos. Aquí no molestamos a nadie, don Ernesto. Cada quien con su soledad y su taza de café, me dijo la primera vez que me entregó la llave. No le conté mucho, solo le dije que venía del sur y que buscaba paz. Ella no preguntó más. Como si entendiera que a cierta edad hay historias que uno ya no quiere repetir en voz alta. Mis días se volvieron rutina. Me despertaba con el canto de los pájaros, caminaba al mercado, compraba lo justo, me preparaba un mate o un café y pasaba horas mirando el río. Pensaba en todo y en nada. En lo que fui, en lo que no, en lo que di y en lo que ya no volvería a ofrecerle a nadie. Una tarde, mientras arreglaba una cerca vieja en el patio de la pensión, Elvira se me acercó con una taza de té caliente y me dijo: «Tiene manos de constructor, de los que saben más que los planos». Sonreí apenas. Eso fui, hasta que ya no hizo falta construir nada más. Ella se sentó conmigo. Hablamos poco, pero con peso. Me contó de su esposo, fallecido hacía 20 años, de sus hijos, que la llamaban Sol en Navidad, y me dijo una frase que me marcó. Los hijos no siempre saben lo que valemos, hasta que ya no estamos para recordárselo. Esa noche no dormí. Pensé en Andrés, en cómo lo crié, en sí. ¿De verdad había fallado yo? ¿Fui demasiado duro? ¿Demasiado sacrificado? ¿Demasiado presente, al punto de que mi presencia dejó de ser valiosa? Pero cada vez que me asaltaba la duda, me respondía con una imagen clara. Mi hijo, riéndose, diciendo que huelo a cemento. Y el dolor volvía, no por la frase, sino por lo que significaba, que me veía como menos, como un estorbo que manchaba su vida elegante. Una mañana, decidí escribirle una carta, no para pedir perdón, no para volver, solo para dejarle claro algo que tal vez nunca entendió. Hijo, te fuiste alejando sin darte cuenta. Yo lo noté en tus silencios cuando hablaba del trabajo, en cómo cambiabas de tema cuando mencionaban de dónde venimos, en cómo te avergonzaba que llegara con las manos sucias a tus eventos. Pensé que era una etapa, que lo superarías, que entenderías con los años. Pero ese día, en tu boda, supe que no. Y no te culpo, porque yo mismo ayudé a construir ese mundo en el que crees que todo lo viejo estorba, que lo simple no basta, que el sacrificio no se aplaude, solo se usa. Yo solo quiero que sepas que te amé más de lo que jamás vas a entender, que di todo por ti, y que me duele no por el desprecio, sino por haber fallado en enseñarte a no olvidar tus raíces. No espero respuesta. Solo quería que supieras que tu padre, sí, ese que huele a cemento, fue también el hombre que te sostuvo cada vez que caíste. Y aunque hoy ya no esté, sigo aquí, en cada ladrillo, en cada cimiento de tu historia. Adiós, Andrés. La mandé sin remitente. No quería que supiera dónde estaba, ni que pensara que era un intento de reconciliación. Solo necesitaba decirlo. Pasaron meses. Elvira me ofreció quedarme indefinidamente en la pensión a cambio de ayudarla con algunas reparaciones. Así lo hice. Pinté, arreglé caños, reforcé vigas. Y poco a poco encontré consuelo en esas pequeñas tareas, en lo simple, en lo tangible, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Estaba arreglando una vieja banca del jardín cuando una camioneta se detuvo frente a la pensión. No reconocí el modelo ni al conductor, pero la puerta trasera se abrió y bajó Rosa. Mi corazón se detuvo un segundo. Ella caminó hacia mí con paso firme. Su cara era otra, más delgada, más cansada, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Te busqué por todos lados, Ernesto. ¿Cómo me encontraste? La carta. Andrés la dejó tirada sobre la mesa. Yo la leí, y entendí todo.
Me senté en la banca, aún con el martillo en la mano. Rosa se sentó a mi lado, en silencio. No había reproches, solo tristeza. ¿Y él? Le pregunté, sin muchas ganas. Sigue con su vida. Cree que lo hiciste por orgullo. No entendió nada. Asentí. Ya no me dolía. O al menos, no como antes. Rosa sacó una pequeña caja de su bolso. Me la entregó. Dentro había una fotografía vieja. Yo, con Andrés en los hombros, riendo, cubiertos de tierra en una obra. La encontré entre tus cosas. Pensé que debías tenerla tú. La tomé con manos temblorosas. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin rabia. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan conocerla. Guardé la foto con cuidado, como si fuera una joya frágil. Rosa se quedó un rato más, sin decir mucho. Sus ojos miraban el jardín, pero su mente estaba lejos, quizá reviviendo los mismos años que yo tenía atravesados en la garganta. No me voy a quedar, me dijo de repente, con voz serena. Solo quería verte, saber que estás bien. Estoy mejor que antes, le respondí, aunque dentro de mí todavía habitaba el eco de un hijo ausente. Yo no supe cómo reaccionar ese día, confesó, bajando la mirada. Tenía miedo de perderlos a los dos. La miré largo. Rosa siempre fue el equilibrio de la familia. El puente entre mi carácter rudo y la sensibilidad de Andrés. La que cosía los silencios con caricias. La que ponía comida en la mesa cuando yo solo traía cansancio. Tú no fallaste, le dije. Fui yo quien creyó que el amor se demostraba solo trabajando. Me olvidé de hablar, de abrazar, de enseñar con palabras, no solo con hechos. Ella se limpió una lágrima. Todavía estás a tiempo, Ernesto. No todo está perdido. Pero yo no lo creía. No después de todo lo que había pasado. Andrés no solo se había reído de mí, me había quitado el derecho a ser parte de su vida. Y eso, para un padre, pesa más que cualquier traición. Rosa se fue esa tarde. Se despidió con un beso en la frente, como cuando me visitaba en la obra y traía el almuerzo envuelto en papel aluminio. Me prometió no insistir más, pero me dejó claro que, si algún día decidía volver, la puerta estaría abierta. Esa noche abrí mi cuaderno viejo. El de las cuentas, los bocetos, los planos caseros que dibujaba cuando soñaba con construir nuestra primera casa. Y escribí, por primera vez en mucho tiempo, sin calcular, sin medir, sin pensar en estructuras. Mi hijo se convirtió en un extraño. Pero el error fue mío por no enseñarle el valor de las raíces, el orgullo del sudor, la dignidad de las manos partidas. No quiero que me recuerde como un mártir. Solo quiero que un día, cuando vea sus propias manos, entienda de dónde vino. Pasaron semanas. La vida en el pueblo seguía su ritmo lento, casi suspendido. Me hice amigo de unos viejitos que jugaban dominó bajo una parra. Hablábamos poco, pero reíamos mucho. Aprendí a hacer pan casero, planté algunas hierbas en el patio. Y comencé a enseñar a un chico joven del barrio a usar herramientas. Se llamaba Mateo, tenía 19 años, y su padre lo había abandonado de niño. Mateo tenía manos torpes pero ganas enormes. Cada vez que le enseñaba algo, me miraba como si le estuviera entregando un secreto antiguo. ¿Y usted quién le enseñó todo esto, don Ernesto? La vida, hijo, la necesidad, y un maestro que creía que el esfuerzo también se hereda. Él me sonrió, y algo dentro de mí, muy adentro, se encendió otra vez. Un día, mientras cortábamos madera en el taller improvisado que montamos en el patio, Mateo me dijo, «Yo daría lo que fuera por tener un papá como usted». Me quedé mudo, no por orgullo, sino porque en ese instante entendí algo poderoso. Yo había dejado de ser el padre de Andrés, pero seguía siendo padre. Seguía teniendo algo que dar, algo que enseñar, algo que dejar. Esa noche volví a soñar con mi hijo. En el sueño era un niño otra vez. Corría por un pasillo, se tropezaba y yo lo levantaba. Lo abrazaba, pero cuando alzaba la vista, él ya no era un niño. Era el hombre que me dijo que huelo a cemento. Me desperté con un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, decidí algo que jamás pensé que haría. Fui a la estación de buses. Compré un boleto para la ciudad. No para volver, no para quedarme, solo para cerrar un ciclo que aún me tenía el alma atrapada. Llegué a la puerta de la casa que una vez fue mía. Toqué el timbre con mano firme. Abrió Andrés. Nos miramos en silencio. No había enojo, tampoco alegría. Solo dos hombres con una historia rota entre ellos. «¿Qué haces aquí?», preguntó él,
con tono seco. Vine a devolverte algo, le dije, sacando la foto que Rosa me había dado. No me pertenece. Es tu recuerdo, tu niñez, y aunque tú decidas olvidarla, yo ya aprendí a vivir con ella. Él la tomó, sin saber qué decir. No vine a reclamar nada, Andrés. Solo quiero que sepas que no te odio. Pero tampoco puedo seguir siendo parte de una historia donde se me trata como si valiera menos que una broma. Se quedó callado, bajó la mirada, y por primera vez vi en sus ojos algo distinto. Arrepentimiento. Yo fui un imbécil, papá, dijo, casi en susurro. Fuiste un hijo confundido. Y yo fui un padre que no supo hablar a tiempo. Nos quedamos ahí, en silencio, como dos columnas que llevan años soportando el peso sin quebrarse. No nos abrazamos, no nos reconciliamos del todo. Pero algo, muy pequeño, empezó a reconstruirse. Como cuando uno pone el primer ladrillo después de una demolición. Y justo ahí, entendí que quizás aún había esperanza. No esperaba milagros. No salí de esa casa con abrazos ni con promesas. Pero me fui con algo que no había tenido en mucho tiempo. Ligereza en el pecho. Era como si, por fin, hubiera soltado una carga que llevaba arrastrando desde el día de aquella boda cancelada. El viaje de vuelta fue distinto. El paisaje me parecía más vivo, el aire más amable, y por primera vez en años no sentí urgencia por llegar a ningún lado. Iba a mi tiempo, sin prisa, sin rencor. Cuando regresé al pueblo, Elvira me esperaba en la entrada, como si supiera que había dado un paso importante. ¿Y? Preguntó sin necesidad de explicar. Puse el primer ladrillo, le dije. Ella sonrió, me dio una taza de té caliente y no preguntó más. Porque a cierta edad, las palabras sobran. Con una mirada basta. Mateo me recibió con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Volvió, maestro? Pensé que se había ido para siempre. Algunas cosas no se abandonan tan fácil, hijo. Y enseñar es una de ellas. Reanudamos el trabajo. Construimos una banca nueva para la plaza. Reparé algunos techos en casas humildes del barrio. Incluso montamos una pequeña carpintería con herramientas que donaron los vecinos. Y sin darme cuenta, me volví parte del lugar. El viejo del cemento. El que enseña sin hablar tanto. Y entonces, un día, ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Era un sábado por la tarde. Estaba solo en el taller, limpiando unos clavos oxidados, cuando escuché pasos en el portón. Me giré lentamente, sin expectativas. Pero ahí estaba él, Andrés. Vestía simple, sin trajes caros, sin lentes oscuros. Solo una mochila al hombro y una expresión que no le había visto en años. Humildad. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí. Se acercó despacio, como si el piso pudiera romperse con cada paso. Se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa de trabajo, y se quedó en silencio unos minutos. Leí tu carta. Tarde, pero la leí bien esta vez, dijo. Yo seguí limpiando los clavos, sin mirarlo aún. ¿Y qué entendiste? ¿Que te fallé? Que no supe ver el valor de lo que me diste. Que me perdí entre títulos, ropa cara y una vida que no era mía. Lo miré. Sus ojos estaban hinchados. Su voz temblaba. Papá, no sé cómo reparar esto. No sé si se puede, pero quiero intentarlo, aunque me tome el resto de la vida. Y ahí, el tiempo se detuvo, como si todo lo que viví, lo que sufrí, lo que lloré, hubiera sido necesario para llegar a ese momento. Me levanté, caminé hasta él y le puse una mano en el hombro. No quiero que lo repares, solo quiero que lo respetes. Lo que fui, lo que soy, lo que significan estas manos que te criaron. Él asintió, con lágrimas bajando por sus mejillas. Nos quedamos ahí, abrazados, llorando sin decir nada. Y supe, en ese instante, que algo había cambiado para siempre. En los meses que siguieron, Andrés empezó a visitarme cada tanto. Se sentaba a ver cómo trabajábamos con Mateo. Hacía preguntas. Se ensuciaba las manos. Me pedía consejos. Un día, mientras enseñaba a poner un nivel en una pared recién levantada, le dije, ¿ves esto? El nivel te muestra si algo está torcido. Pero el verdadero equilibrio no está en la herramienta, Andrés. Está en saber cuándo parar, cuándo ajustar, cuándo empezar de nuevo. Me miró con respeto. Como en la vida, ¿no? Exactamente. Un tiempo después, trajo a su esposa. Se habían casado por civil, sin fiesta, sin salón. Solo ellos dos y un juez. Me la presentó con otra actitud. Ella me abrazó, me pidió perdón. Y yo,
Sin dudarlo, la perdoné, porque entendí que no eran solo ellos los que habían cambiado. Yo también había aprendido a soltar. Rosa vino a visitarnos un fin de semana largo. Cocinamos juntos, rimos, y por primera vez en mucho tiempo, nos tomamos una foto familiar. No fue perfecta. Nadie estaba vestido de gala. Mateo incluso salió con las manos llenas de pintura. Pero fue real. Y eso, para mí, fue suficiente. Hoy, ya no espero que Andrés me diga que soy su héroe. Ya no necesito reconocimiento. Solo quiero ser un hombre en paz. Uno que vivió, trabajó, cayó, y aún así, tuvo fuerzas para levantarse y reconstruir desde los escombros. Y si esta historia llega a alguien que siente que ha sido olvidado por sus hijos, quiero decirle esto. No todo está perdido. A veces, hay que desaparecer un tiempo para que el otro valore tu ausencia. A veces, hay que soltar para que el otro tenga espacio de volver. Y sobre todo, nunca es tarde para poner el primer ladrillo de algo nuevo. Porque aunque mis manos tiemblen, aunque mi espalda ya no aguante, todavía puedo construir. Incluso con el corazón hecho polvo. Comenta de qué ciudad estás escuchando, suscríbete al canal y dale me gusta para apoyar nuestro trabajo. Esta historia llegó a su fin, pero tu historia quizás apenas está por comenzar.